Hoy estamos aquí verificando el proceso de la entrega del fertilizante a cada una de las comunidades y viendo pues que el proceso se haga en forma transparente y sobre todo que el fertilizante llegue a las personas más necesitadas de las diferentes comunidades de nuestro municipio. Señor alcalde, ¿cuántas comunidades serán beneficiadas con este proyecto? Son más de 126 comunidades las que están siendo beneficiadas, un total de 13.092 quintales de fertilizantes que se va a hacer entrega a partir del día de hoy, miércoles, jueves, viernes y sábado se va a estar entregando a las últimas comunidades. Mire, es un proceso que se hizo a través de FONADES. FONADES pues abrió la apertura de expedientes. Posteriormente los miembros de los COCODES hicieron la convocatoria en todas las comunidades. Todos los beneficiarios hicieron entrega de la documentación respectiva, el pago respectivo y pues hoy están siendo beneficiados con el fertilizante. El pago que han hecho ellos es de 10 quetzales por cada quintal. El departamento de Quiché ha sido beneficiado con la entrega de fertilizante, siendo prácticamente el primer departamento en donde se está procediendo a la entrega del mismo, tomando en cuenta, como se lo digo, de que la base alimenticia de los habitantes del departamento es el maíz. ¿Cuántos sacos serán entregados, alcalde? Son 13.092 quintales los que se va a hacer entrega al municipio de Santa Cruz de Quiché. Para todas las comunidades, tenemos 86 comunidades y si se da cuenta están siendo reportados 126 grupos que hicieron entrega de la documentación. Esto implica que se tomó en cuenta las 86 comunidades del área rural y se tomaron en cuenta las 6 zonas del área urbana. A veces creemos de que los vecinos del casco urbano pues no siembran maíz y que no tienen necesidad, y la verdad es de que hay varias familias que tienen necesidad de este fertilizante y pues también fueron tomadas en cuenta para este. Hoy este fertilizante verdaderamente está llegando de una forma justa, democrática y verdaderamente honesta a donde el campesino que lo necesita. Así es que pueblo quiché, yo pienso que esos han sido unos avances significativos que hemos logrado los quicherenses, de terminar con todas esas personas que habían pensado que Quiché era su finca y que ustedes, pueblo quiché, eran miembros del patio de una casa. Hoy aquí hay democracia, hoy aquí lo que hay verdaderamente son quicherenses conscientes de que se les trate con dignidad, con respeto, y eso la verdad es que es un honor, es una satisfacción muy grande la que se siente de ver a la gente con esas caras, con esos rostros muy felices, muy contentos de recibir su fertilizante porque lo necesitan. Gracias también a nuestro señor alcalde licenciado Francisco Reyes, ¿verdad?, que nos está apoyando toda la comunidad, que sí, los más necesitados, todo de la comunidad, que sí nos está apoyando a un fertilizante a cada familia, ¿verdad? Entonces nuestro gobierno sí nos está apoyando y casi con nosotros, casi a toda familia nos tocó una quintal de cada uno. ¿Qué le parece el proceso que hoy por hoy el señor alcalde municipal ha implementado para la entrega del fertilizante? Pues gracias a Dios que también nuestro fertilizante de la comunidad que sí llegó a tiempo, ¿verdad? Porque hay unos que los años pasados que sí siempre llegan tarde, entonces, pero en este año sí llegó a tiempo a nuestra gente. Por este apoyo que nos está brindando acá en el departamento o el municipio de Santa Cruz, y específicamente en Chuacamán Cuarto, de que nos está llegando el fertilizante a tiempo, ¿verdad?, para todos los vecinos de esa comunidad. ¿Cuántos vecinos estarán siendo beneficiados con el fertilizante? Pues en toda la comunidad de Chuacamán Cuarto son 474 quintales. Y de verdad estamos muy agradecidos porque la comunidad está recibiendo este beneficio y de que aunque está llegando a las comunidades, no está habiendo diferencias. Él nos está apoyando a todos